Hola chat, hoy les he preparado varias historias paranormales sobre Skinwalkers, espero las disfruten. Si les gusta este contenido, no olviden mostrar su apoyo y háganme saber si ven el video o lo escuchan mientras hacen algo, así mejoramos este canal. Sin nada más que agregar, empezamos. Mi experiencia con Skinwalkers. Parte 4. Creo que vi un Skinwalkero cambiaformas. Vivo en una granja en Carolina del Sur con mi familia. Estamos bastante lejos del pueblo y hay bosque casi por todas partes alrededor de nuestra propiedad. En la granja tenemos vacas, ovejas, gallinas, 2 caballos y nuestra perra Lucky. En esta historia no usaré los nombres reales de mi familia, así que los llamaré D, papá, M, mamá, B, mi hermano, y S, mi hermanita. Esto pasó el verano pasado cuando estaba ayudando con los animales antes de irme a dormir. Eran como las 10:30 o 11 de la noche y por aquí se pone extremadamente oscuro porque casi no hay luces, excepto las de la casa y el granero. Mi papá acababa de terminar de revisar las vacas y se fue a la casa mientras yo me quedé un poco más en el granero para ver a las ovejas. Lucky estaba conmigo, pero estaba actuando muy raro. Normalmente ladra a todo, como ciervos, mapaches o incluso si el viento mueve algo, pero esta vez estaba completamente callada y solo mirando la línea de árboles detrás del granero. Después de quizás un minuto, escuché algo caminando en el bosque. Los pasos eran lentos y pesados, como si algo grande se estuviera moviendo, pero no estaba corriendo ni nada, solo paso, paso, paso. Pensé que probablemente era un ciervo, así que apunté la linterna de mi teléfono hacia los árboles, pero en el segundo en que la luz apuntó allí, los pasos se detuvieron por completo, como si lo que fuera supiera que lo estaba mirando. Esperé quizás 20 segundos y luego escuché algo que me hizo un nudo en el estómago. Desde los árboles escuché una voz que sonaba como mi hermanita S diciendo mi nombre. Sonaba muy suave y raro, como si alguien estuviera tratando de copiar cómo habla ella. Pero S estaba dentro de la casa, durmiendo y no había forma de que estuviera afuera. Lucky inmediatamente comenzó a gruñir muy bajo y se acercó a mí, pero todavía estaba mirando hacia el bosque como si viera algo. Entonces la voz volvió a sonar, pero esta vez sonaba más mal, como si la voz estuviera aprendiendo a decirlo. Dijo mi nombre más lento y alargado, y casi sonaba como 2 voces al mismo tiempo. Llamé a mi papá pensando que tal vez me estaba jugando una broma, pero no hubo respuesta. Entonces escuché algo moverse entre los árboles y vi una forma. Al principio parecía un ciervo, pero algo no estaba bien. Las patas parecían demasiado largas y la forma en que se paraba era extraña, como si las articulaciones se doblaran raro. Dio un paso adelante y pude ver su cabeza girar de una manera que los ciervos normalmente no se mueven. Me estaba mirando directamente. Por un segundo todo quedó en silencio y luego emitió un sonido que casi parecía que alguien intentaba reírse o hablar, pero sin saber cómo. Lucky comenzó a ladrar de repente y eso me asustó lo suficiente como para correr de vuelta a la casa. Le conté a M y D lo que pasó y B salió con D a revisar la zona, pero no encontraron nada en la oscuridad. A la mañana siguiente, D revisó cerca de los árboles detrás del granero y encontró huellas extrañas en el barro. Algunas parecían huellas de ciervos, pero otras parecían más largas y profundas, casi como huellas humanas mezcladas con huellas de animales. Todavía no sé qué vi esa noche, pero más tarde, cuando le conté a alguien en línea, dijeron que sonaba como historias sobre algo llamado un cambiapieles Skinwalker, que puede copiar voces. No sé si eso es real, pero lo que sea que estuviera en esos árboles sabía mi nombre e intentó sonar como mi hermana. Esto tomó mucho tiempo escribirlo y espero que todos hayan entendido. Vi un cambiapieles. Fue hace unos años, en un viaje por carretera con mi amigo Jaque. Íbamos pisteando por el desierto, buscando esa libertad que solo se siente en la ruta. Pero ni idea teníamos de lo que se nos venía encima, algo que nos iba a destrozar esa libertad y nos iba a dejar peleando por nuestras vidas. Íbamos manejando por territorio navajo, a millones de kilómetros de la civilización, cuando lo vimos. Una figura parada a un lado del camino, iluminada por las luces del carro. Al principio, pensamos que era solo un efecto de la luz, pero a medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que era otra cosa. Parecía un hombre, pero algo le fallaba.
Sus ojos brillaban en la oscuridad, y sus extremidades parecían demasiado largas, demasiado retorcidas. Y entonces, tan rápido como lo vimos, desapareció en la noche del desierto. Tratamos de quitárnoslo de la cabeza, diciéndonos que era solo nuestra imaginación. Pero mientras seguíamos por el camino, las cosas empeoraron. Empezamos a oír ruidos raros afuera del carro, como arañazos en las ventanas, susurros en el viento. Jake se rió, pero se notaba que estaba nervioso. Yo también. Y entonces, sin previo aviso, algo se estrelló contra el costado del carro, haciendo que nos saliéramos de la carretera y nos fuéramos al desierto. El carro volcó, y todo se puso oscuro. Cuando desperté, Jake no estaba. Salí de los restos del carro, llamándolo, pero solo oía mi propia voz resonando en el desierto. Lo busqué durante horas, pero no había rastro de él. Ahí fue cuando lo vi. La figura de antes, parada en una loma cercana, mirándome con esos ojos brillantes. Ahí supe con qué estábamos lidiando. Un skinwalker, una criatura de la leyenda navajo, capaz de tomar la forma de cualquier animal o humano que elija. No perdí tiempo. Corrí lo más rápido que pude, sintiendo mi corazón latir en mis oídos. Pero no importaba cuánto corriera, no podía quitarme la sensación de que seguía ahí afuera, cazándome, esperando el momento adecuado para atacar. Me tomó días llegar de vuelta a la civilización, días llenos de miedo y paranoia. Y cuando finalmente conseguí ayuda, les conté todo. Sobre el skinwalker, sobre Jake, sobre la pesadilla que se había convertido en mi realidad. Pero nadie me creyó. Dijeron que era solo un truco del desierto, un producto de mi imaginación. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi esa noche, y nunca lo olvidaré. El desierto puede ser vasto y vacío, pero también es el hogar de cosas que acechan en las sombras, cosas que es mejor dejar tranquilas. Y si alguna vez te encuentras manejando por el desierto de noche, recuerda una cosa. Cuidado con el skinwalker, porque siempre está mirando, siempre está esperando, y no se detendrá ante nada para reclamar a su presa. Mi esposa escuchó un skinwalker en nuestra casa anoche. Déjenme empezar diciendo que mi esposa no cree en entidades paranormales ni en nada de esa naturaleza. Tenemos 3 gatos, y a uno de ellos le gusta ser rebelde, saltando a los mostradores y maullando a todo pulmón solo buscando atención. Lo hace durante toda la noche y es algo regular. Anoche, después de unas cervezas y videojuegos, decidí irme a la cama con mi esposa. Cuando me desperté esta mañana, mi esposa estaba prácticamente pegada a mí con los ojos muy abiertos y una mirada nerviosa en la cara. Le pregunté qué pasaba y ella procedió a contarme lo que sucedió anoche. Ella dijo que alrededor de las 2:50 de la mañana, se despertó por un ruido que sonaba como uno de nuestros gatos maullando inusualmente fuerte abajo. Después de darse unos segundos para despertarse completamente y prestar atención, dijo que los maullidos sonaban más a una persona tratando de imitar a un gato y que seguía diciendo hola. Después de maullar durante 2 o 3 minutos, hubo un golpe fuerte en nuestra puerta y luego sonó una notificación de un sensor de movimiento en nuestra puerta principal. Cuando me contó esto, revisé mi teléfono y, efectivamente, había una notificación de movimiento detectado a las 2:52 am. Le pregunté por qué no me despertó para que pudiera agarrar mi arma, ella dijo que estaba paralizada por el miedo y no quería que eso la escuchara hacer ruido. Estamos haciendo mandados mientras escribo esto, pero algo me incomoda de su historia. Anoche puse la alarma de seguridad de la casa alrededor de las 9 p.m., y no la apagamos hasta que sacamos al perro esta mañana. Para empeorar las cosas, habíamos dormido con todos los animales en la habitación y la puerta estaba cerrada. Así que lo que sea que estaba en nuestra casa o fuera de la puerta principal no era uno de nuestros animales. Obviamente, lo primero que se me vino a la mente fue un skinwalker, pero quizás solo estoy siendo paranoico. Revisé todas las habitaciones de la casa después de levantarme, no estoy seguro de qué más podría haber hecho. Es muy extraño que mi esposa se haya asustado tanto por algo en lo que no necesariamente cree. Compramos esta casa nueva, así que nadie ha vivido aquí antes. Cuando estoy solo en casa, siento que me están observando o que alguien siempre está caminando justo detrás de mí. Mi esposa también dijo que la casa le ha dado escalofríos desde que nos mudamos. Algo está mal en ella.
Acabamos de llegar a casa y fui a colgar una de mis camisas en el armario del dormitorio principal cuando noté que la tabla que cubre el acceso al ático se había movido un poco. Cuando le pregunté a mi esposa al respecto, ella dijo que nunca ha estado allí arriba y que los constructores la habrían colocado en su lugar original antes de que hiciéramos la compra. Me estoy poniendo genuinamente ansioso solo pensando en lo que podría estar pasando. ¿Alguien ha tenido una experiencia como esta? ¿O al menos similar? Vamos a casa de mi suegra a conseguir salvia. Mi esposa dijo que quemarla debería mantener alejado lo que sea que esté alrededor de nuestra casa. Mi experiencia con un skinwalker. Perdón por tardar tanto en publicar esto, he estado súper ocupado últimamente, desafortunadamente. Primero que nada, ya conté esta historia antes en público, como por el 2008. En ese entonces vivía en Luisiana y llamé a Coastoco Astam y le conté esta historia a George Nori, lo cual fue una experiencia bastante chida. No tuve mucho tiempo para contar algunos de los detalles, así que van a tener la versión sin editar, por así decirlo. Pasó en algún momento entre 1997 y 1999. Yo era un adolescente y vivíamos en Nuevo México, cerca de las Four Corners. Mis padres eran pastores en una iglesia local en un pueblo muy pequeño. Vivíamos a las afueras del pueblo, como en medio de la nada, y había unas cuantas casas dispersas alrededor. Alrededor, al menos donde no había casas, había matorrales y mucho desierto. Desde que nos mudamos ahí, los locales nos contaban sobre los skinwalkers, incluso gente de la iglesia nos advertía sobre ellos. Un tipo de la iglesia juraba y perjuraba que cuando era camionero vio a un skinwalker en forma humana corriendo junto a su camión cuando iba a unos 80 mph, pero como yo no lo presencié, simplemente le creí. Había escuchado muchas historias diferentes sobre los orígenes de los skinwalkers, tanto de los locales como de los nativos americanos. Había un nativo americano que iba a nuestra iglesia y que aún conservaba sus creencias navajo, y él me contó lo que siempre asumí que era una descripción más precisa. Me dijo que cuando la gente de su tribu tenía un hijo producto del incesto, los líderes de la tribu se llevaban al bebé al desierto para que lo criaran los lobos. Los lobos lo criaban y se convertían en skinwalkers, con el poder de transformarse en cualquier cosa, animales, humanos, etc. La historia me fascinó, parecía saber con certeza que esa era la historia correcta. Luego me advirtió que nunca silbara por la noche, lo cual me pareció bastante raro, pero nunca lo hice, hasta una noche. Era en otoño, como a las 11 de la noche. Estaba en mi habitación, que era la habitación más alejada de todos en la casa y cerca del garaje, viendo tele o jugando PlayStation. Mi madre estaba en su habitación, mi padre estaba en la iglesia estudiando como siempre lo hacía hasta la medianoche. Mi hermano tenía un amigo esa noche y iban a pasar la noche en el patio trasero, que era un cuarto largo y rectangular con ventanas de mosquitero por todos lados. Como dije, estaba en mi habitación en lo mío cuando mi hermano y su amigo vienen golpeando mi puerta. Molesto, abrí la puerta y mi hermano, que es 4 años menor que yo, y su amigo estaban asustados. Mi hermano dijo que mientras estaban en el patio jugando, escucharon a alguien caminando por el patio trasero y vieron lo que parecía ser la parte superior de una cabeza calva blanca pasar por las ventanas de mosquitero. Normalmente le creería a mi hermano, ya que nunca se inventaría este tipo de cosas, pero su amigo era un mentiroso de primera y había contado historias exageradas sobre haber ido a Marte, incluso nos mostró la Tierra Roja, que se parecía mucho a la Tierra Roja que se podía encontrar en toda la zona, por cierto. Por supuesto, para ese momento ya había experimentado muchas cosas paranormales, pero aún era escéptico. Con valentía y molesto, agarré mi chamarra y una linterna y los tres salimos al patio. Siempre daba miedo por la noche porque siempre estaba muy oscuro y la única luz provenía de un poste de luz cercano a unos metros por la calle. Nuestro patio trasero era increíblemente pequeño, excepto por el lado derecho, que era un poco más grande pero tenía un trampolín que ocupaba la mayor parte. Salimos del patio, mi linterna brillando por todo el patio, pero no vimos nada. Fue entonces cuando empecé a escuchar el crujido de hojas proveniente del jardín delantero, así que los tres fuimos por la puerta trasera al jardín delantero.
Ahora, nuestro jardín delantero era enorme y tenía aproximadamente 9 manzanos, incluso había un árbol grande y espeluznante en la esquina del jardín cerca de la calle, del que siempre me mantenía alejado por alguna razón. Teníamos un vecino cerca, literalmente al otro lado de la cerca de madera, era una familia agradable que tenía una hija de la edad de mi hermano, y también tenían un montón de gallinas, y a veces se metían en nuestro jardín, así que eso es lo que pensé que estaba caminando por nuestro jardín delantero. Al alumbrar con la linterna, por supuesto, no pude ver ninguna gallina, pero sí vi algo blanco caminar detrás de un árbol cerca de la cerca de madera, y fue entonces cuando sentí mucha curiosidad. Los tres caminamos lentamente hacia el árbol, yo siendo el hermano mayor protector y manteniendo a los otros dos detrás de mí. Antes de que me diera cuenta, escuché un fuerte "whoosh" y sentí una ráfaga de viento como si algo nos hubiera pasado volando. Mi hermano gritó de dolor. Mi hermano siempre andaba sin camisa, lo cual me molestaba porque en ese entonces tenía sobrepeso y era muy acomplejado, pero noté que en su pecho tenía 3 rasguños largos. Asustado y en shock, mi hermano corrió de vuelta a la casa, dejándome a mí y a su amigo. Todo sucedió tan rápido, pero corrí hacia la calle, donde estaba seguro de que lo que fuera se había ido, con su amigo pisándome los talones. Una vez que llegamos al final de nuestra propiedad, pude escuchar el sonido de pies descalzos corriendo por la carretera pavimentada. Apunté mi linterna hacia el sonido, pero nunca vi nada. Así que silbé una melodía y desde el final de la calle escuché la misma melodía silbada de vuelta. Intrigado, silbé de nuevo, esta vez una melodía diferente y de nuevo la misma melodía fue silbada de vuelta. El amigo de mi hermano comenzó a asustarse y seguía tratando de que volviera a entrar, pero yo estaba muy intrigado. Silbé por tercera vez y fue entonces cuando, muy cerca, ambos escuchamos una voz masculina que decía: "Oye, chico, ven acá". No hubo vacilación, los dos corrimos de vuelta adentro. Fuimos a contarle a mi madre lo que pasó y ya estaba asustada porque estaba atendiendo los rasguños de mi hermano en el pecho. Le contamos lo que pasó y mi madre nos dijo que nos quedáramos adentro. Mi madre ha tenido algunos encuentros paranormales bastante aterradores antes, también necesito contar esas historias pronto, así que nos creyó. Nunca he olvidado ese encuentro. Mi hermano le resta importancia en estos días, haciéndolo ver como algo sin importancia, pero yo sé que es diferente, al igual que mi madre. Es uno de los muchos incidentes en mi vida que literalmente me molestan hasta el día de hoy. Soy de Florida y me mudé a vivir con mi papá a la casa donde él creció. Está en el bosque y han estado pasando un montón de cosas raras. Empezó con susurros y silbidos, y luego fue como si algo más estuviera moviendo mi boca, como si otras palabras estuvieran tratando de salir. Vi a algo sentado al final de mi cama. Tenía mi forma cuando tenía 12 años, pero era medio transparente y los ojos eran azul claro, casi metálicos. Estuvo ahí un minuto y luego desapareció. También vi un ángel tipo Ofanim. No sabía qué era hasta que vi un dibujo. Además, hay voces que no tienen cuerpo. Estoy sola aquí con mi papá. Él tuvo un derrame cerebral, así que me mudé para ayudarlo. No sé qué hacer. Esperaba que supieras cómo deshacerte de eso, porque empezó con los silbidos. ¿Sabes alguna forma de deshacerte de un skinwalker? Me dijo que asesinó a su amigo. Intenté grabarlo con la grabadora de voz, pero cada vez se apaga mi teléfono o la grabadora. ¿Cómo te deshaces de un skinwalker? ¿Conoces a alguien que pueda venir a ayudarnos? Estoy al borde del colapso. En la cultura navajo, encontrarse con un skinwalker se ve como algo extremadamente peligroso, ya que se les asocia con magia negra y malas intenciones. Hay una creencia de que si un skinwalker se acerca lo suficiente, podría intentar maldecir o dañar a una persona, causando enfermedades, desgracias o incluso la muerte. Por eso, muchos navajos evitan hablar de skinwalkers, especialmente de noche, ya que se cree que hablar de ellos podría atraer su atención. Si alguien sospecha que un skinwalker lo está apuntando, podría buscar la ayuda de un curandero para protección, sanación y para realizar ceremonias como el Blessing Way para restaurar el equilibrio y alejar la mala influencia. La esperanza es contrarrestar cualquier energía negativa o maldición que el skinwalker haya infligido.
Además, algunos creen que saber la identidad del Skinwalker puede despojarlo de su poder, razón por la cual los Skinwalkers hacen todo lo posible por mantener su verdadera identidad oculta. He visto algo parecido a un cambiapieles o un fleshlight. Era alto y súper flaco, su piel se veía amarillenta, casi como si estuviera podrida. Caminaba como un humano, pero tenía ojos amarillos enormes y parecía casi un alien o un demonio. Salió del bosque, cruzó la carretera, miró nuestra camioneta y desapareció en el bosque del otro lado. Al principio pensé que era un extraterrestre, pero recordé que poco antes de verlo, quizás un par de meses, habíamos escuchado gritos que venían del bosque cerca de nuestra casa. Sonaba como una mujer pidiendo ayuda. Nunca junté 2 y 2 hasta que supe lo que era un cambiapieles. Ahora estoy seguro de que era uno. Además, todo esto pasó cerca de un parque estatal que es conocido por ser donde vivían los indios Caddo. Tuve más encuentros, pero este fue uno de los pocos en los que realmente lo vi. Me persigue hasta el día de hoy. Soy Navajo. De chico, mis primos y yo siempre nos reíamos y bromeábamos sobre esas cosas, y nos burlamos de los ancianos que nos advertían. Hasta que una noche, básicamente, llegó y nos enseñó una lección. Nos dejó aterrados. Estoy seguro de que mi primo sufrió las consecuencias a largo plazo. Si no eres nativo y nunca has estado en una reserva, no lo entenderías. Lo entiendo si la gente no cree, porque crecí yendo y viniendo entre la ciudad y la reserva, pero no pasó mucho tiempo antes de que aprendiera a no tomarlo a la ligera. Crecí en el bosque, cerca de una reserva. A veces ves y escuchas cosas en el bosque que no tienen explicación. Cada pocos años desaparece alguien, y si aparecen, los encuentran en circunstancias rarísimas. No sé qué hay ahí afuera, pero definitivamente hay algo. Mis familiares me han contado que han visto algunos. La sobrina de mi papá le pegó a lo que creía que era un lobo en la carretera y ella y su amiga discutían sobre quién lo revisaría y de repente se levantó y salió corriendo en 2 patas. No me meto mucho, pero creo que cada tribu tiene su propia historia de origen sobre los Skinwalkers, son muy interesantes y bastante arraigados en nuestras culturas, son básicamente nuestro coco. Quiero decir que vivo en un pueblito en la zona rural de los Estados Unidos. Por eso escucho muchos ruidos raros fuera de mi casa. Tanto en la noche como en la madrugada. Unos que sé perfectamente que ni un humano ni un animal podrían hacer. Siempre suena como si algo estuviera tratando de ser uno u otro. Así que sí, de verdad tengo miedo. Y no puedo hacer nada haré nada. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos veremos pronto, les invito a dar una vuelta por el canal ya que tenemos excelentes relatos que estoy seguro que les va a entretener. Un saludo y nos vemos en la próxima.